Ya, yo estoy asumiendo que me escuchan bien y me ven bien. Igual ocurre a veces que como que se me pega un poco cuando, como la transición cuando estoy de mi notebook, así que si en un momento me congelo, avísenme por el chat para estar consciente. Em, y bueno, si lo leís a la gente que está viendo la grabación después a futuro y ya. Bueno, ¿de qué se va a tratar el auxiliar de hoy día? Vamos a ver sobre todo lo que está relacionado a curvas, ¿ya? Curvas, integrales de camino y los teoremas asociados, ¿sí? Entonces, los problemas del auxiliar los construí como, o sea, los elegí bastante, los puse como en un, en el orden en que espero que veamos las cosas. Entonces voy a ponerlo por aquí. eh, ya. Entonces, un poco de contexto, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, vamos a ver curvas, integrales de camino o de trabajo y ¿qué más? Y los teoremas asociados. Estos vendrían siendo Stokes, ¿cierto? Los que aparecen acá. El teorema del gradiente, Green y Stokes. Y por último vamos a hacer algo de... Entonces, en la P1 vamos a ver una aplicación directa de lo que son las curvas y querer calcular integrales de camino. Entonces vamos a aprender al tiro también a cómo calcularlas de manera metódica. Y en los siguientes tres problemas vamos a visitar un poco estos teoremas, las hipótesis que requieren y cómo aplicarlos, básicamente. Vamos a cachar que igual es bien directo, así que eso. Les invito a que si tienen dudas o cosas así, me pueden hablar por voz o por chat donde se les haga más cómodo. Y eso. Bien, ya. Entonces, comencemos con la P1. Voy a hacer como un zoom aquí. La P1 que es de aplicación. ¿Sí? No sé si hay, además que hay gente que está dando electro em, a la par y quizás les va a sonar esto a futuro. Entonces, aplicación, en este ejercicio nos presentan la ley de Ampere, ¿ya? Que lo que hace básicamente lo que dice acá, relaciona el campo magnético con la corriente que enlaza cuando este campo magnético está circulando eh, en una cierta curva cerrada. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en una curva cerrada, las integrales, y queremos integrar sobre esa región, y esto es una curva y es cerrada, significa que el extremo inicial y final son iguales, entonces se anota con un circulito, ¿ya? ¿Qué nos dice? Básicamente es que se cumple esa relación. Entonces el enunciado dice, esto coincide. La integral de camino sobre una curva cerrada llamada gamma corresponde a esto, ¿ya? Donde aquí es la corriente enlazada, simplemente es como, véanlo como una igualdad. Ahora, nosotros tenemos esta información y nos entregan un campo magnético con parece que me pegué, yo les dije. No sé en qué punto quedé, ¿dónde me escucharon? Cuando dijiste la igualdad,
En el Ah, cuadrito ya, rojo, ahí. ya, acá. Ah, ya. O sea, yo después lo que hice fue como presentarles que ahora nos dicen este campo. Entonces nosotros sabemos esto como dato y nos presentan un cierto campo. Y lo que les dije fue como, ¿qué tipo de campo es este? Solo hay dos campos, ¿sí? Escalares y vectoriales, entonces este es un campo vectorial y por lo tanto esta integral va a tener la interpretación de ser una integral de trabajo, ¿sí? ¿Qué tanto le cuesta a este campo recorrer una cierta curva? Es como considerar todas las pequeñas contribuciones del campo a lo largo de esta curva, em, que a priori no conocemos, ¿ok? Ya. Entonces, ustedes dirán como, bueno, pero ¿qué curva? Entonces, cachemos. Nos dicen este campo y nos dicen que está fluyendo a través del eje X, o sea, a lo largo del eje X, a través de una superficie de un disco centrado en ese punto, de radio todo, entonces dice, determine la corriente que produce. Entonces acá ya tenemos varios elementos, ¿sí? Nosotros queremos, el objetivo del problema es determinar la corriente que produce este campo. ¿Podemos determinarlo? Sí, por la ecuación. ¿Sí? Literalmente nos dan una relación entre la integral de trabajo de este campo y la corriente que enlaza o que produce. Entonces, lo que tenemos que determinar es esta corriente enlazada. ¿Y cómo se hace? Es 1 dividido mu sub 0 por esta integral de cambio. Entonces, en realidad, el problema se reduce a que debemos determinar esta integral. ¿Vale? Entonces, la pregunta es ahora, bueno, ¿cómo calculo esta integral? Ya, entonces, cuando calculamos integrales de camino, es muy parecido a cuando calculamos integrales de superficie. Siempre hay que recordar que al final esto es solo una escritura. Si nosotros tenemos que ser capaces de poder visitar una cierta curva. ¿Qué curva? Y ahora vamos a eso. También siempre debemos ser capaces de visualizar un poco el espacio o región que estamos trabajando. Acá, como las cosas son vectoriales, están en el espacio, pueden atravesar cosas, pueden atravesar superficies, pueden estar a lo largo de una curva, entonces es necesario poder entender eso. Entonces, hagamos un mini dibujito de el plan del espacio en como así medio 3D. Ojalá se entienda. Yo creo que por ahí. Entonces aquí va a estar mi eje X, por acá mi eje Y y acá el Z. Entonces lo que dice es que fluye a través de la dirección X, o sea, el campo magnético va así, en este caso, y va cruzando la superficie de un disco centrado ahí. Entonces, disco es como un círculo, es simplemente una circunferencia, como un CD o un DVD. Entonces, acá está centrado en el punto C200. Entonces, eso es el eje X, Y y el Z. Entonces, nos vamos a la posición 2 del eje X, a la 0 del Y, o sea, acá en el eje, y a la 0 del Z, o sea, acá en el eje también. Entonces, básicamente acá está como el puntito donde está centrado este disco. Así que si se lo imaginan con un poco de perspectiva, ojalá me quede bueno el dibujo, que es como una cosa así, ¿ya? Se lo imaginan, es un disco que está paralelo al plano YZ. Y como el campo magnético está fluyendo en dirección ortogonal a él, ¿cierto? En la dirección X tongo, lo está atravesando. Entonces quizá uno podría decir como, yo podría calcularle el flujo. Bueno, en este caso queremos ver sus contribuciones a lo largo de la línea, porque en particular está atravesando la línea, el contorno de este disco. ¿Se cacha eso o no? Necesito que me confirmen, porque de eso se trata todo el ejercicio. Se ve que en el fondo igual el campo está atravesando esa línea y que tiene sentido como ver como la contribución por ahí. ¿Sí? Bacán, buenísimo. Entonces, eso es lo que queremos trabajar. Por lo tanto, necesitamos parametrizar esta curva. Entonces, la curva que vamos a estar parametrizando va a ser esta. ¿Ya? Gamma. Gamma va a ser el contorno de este disco de radio 2, centrado en el punto 200. ¿Se cacha eso? Entonces, una vez identificada la región, nosotros podemos calcular esta integral con sentido. Entonces, insisto, esto es solo una escritura. Para poder calcular una integral de camino, requerimos visitar este camino. ¿Ok? ¿Y cómo lo hacemos eso? Con una parametrización de la curva que queremos visitar. Entonces, después trabajemos la parametrización, pero llamémosle gamma.
gamma esta parametrización. Una vez que la describamos, esta integral se va a calcular como cuando uno visita la curva, ya no hay que describirla de una manera genérica como un conjunto de puntos que satisfacen algo, ¿sí? Al final, gamma es una definición para unos puntos, ¿cierto? En R3, tales que satisfacen que están en este disco. ¿Ya? Cuando uno parametriza, eso se vuelve sencillo, y lo único que tenemos que hacer es delimitar em, la variable las variables de gamma de nuestra parametrización. Entonces, ahora va a estar esto definido en el dominio de nuestra parametrización. También debemos evaluar nuestro campo en la parametrización, ¿ya? La parametrización puede depender de algún parámetro. Supongamos que esta parametrización depende de una variable θ, que podría o no tener la interpretación de ser un ángulo, solo un nombre. Y tenemos además que multiplicarlo por la velocidad o variación de esta curva. O sea, sí, de esta curva, esta parametrización. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, calculando el vector derivada de la parametrización. Y aquí, ahora sí, esto sí tiene sentido, una vez que definamos la gama. Entonces, ahora nuestra tarea, paso, creo que es como el paso 2 o 3 de los que he anunciado, es determinar cómo yo visito esta curva, cómo yo visito este contorno. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Me siguen? Entonces, ahora yo quiero visitar esta curva. Em, ok, entonces, ¿cómo ustedes propondrían una función que visite un círculo, ya una circunferencia? Acá queremos solamente pasar por este contorno, donde está la línea verde. Entonces necesitamos una función en el fondo vectorial, es decir, que llega al espacio, porque si se fijan esta curva tiene una variación en el eje Y, así, y tiene una variación en el eje Z. Y está fija en la posición 2 del eje X. Entonces a mí me gustaría que que tuviese un dominio que llegase al espacio entero, porque ahí está la curva, ¿sí? La curva está en el espacio. Em, ¿Cierto? Que tome una variable y entonces me redefina la forma en que yo estoy visitando estos puntos X, Y, Z en el espacio. ¿Entiendes esa idea? Entonces yo quiero una función que me vuelva a describir estos puntos. Entonces aquí es intentar hacerlo lo más intuitivo posible. Entonces ¿cómo yo puedo visitar estos puntos? Vamos coordenada a coordenada. Entonces, en cuanto al eje X, ¿necesito alguna variación? ¿Como algo va a estar cambiando? No, 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 ¿cierto? Claro, constante. claro, es constante. Entonces voy a estar exactamente en 2 todo el rato. Me paro ahí. O sea, ahora ya estamos aquí, en el 2. Entonces, ahora ustedes tienen que imaginarse, no sé, imagínense que estamos viendo esto desde arriba, Y, Z y el X está saliendo. Entonces lo que observaríamos, eh, 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 si está ahí, lo que observaríamos sería este círculo. ¿Se cacha o no? Lo estamos viendo desde arriba, como desde así. Así es la vista que estamos haciendo. Entonces ahora se puede visualizar mejor de qué forma están relacionados Y y Z para visitar los puntos de esta circunferencia. ¿Y cómo están relacionados? ¿Cómo puedo escribir yo una circunferencia así? Lo que más apaña son las coordenadas polares o cilíndricas en un punto fijo. Entonces, yo quiero moverme, ¿cierto? A lo largo de un radio 2 fijo, porque estoy en esta circunferencia, como en mecánica, no sé si alguna vez tuvieron un ejercicio así. Y en este caso, el que está haciendo como el rol del eje horizontal, si lo piensan, es el eje Y.
Entonces por ahí yo quiero una variación en el coseno de teta. Y el eje como vertical en este caso es el z. Y esta parametrización me permite visitar una circunferencia de radio 2 que está paralela al eje YZ y fija en una coordenada de X. Así se construye. ¿Sí? La forma de verlo como intuitivamente es que em, es como visitar una circunferencia en el plano, solo que acá los ejes son otros, pero es esencialmente la misma idea. ¿Se entiende eso? Sí, buenísimo, buenísimo. Ya, bacán. Entonces, bien, tenemos definido eso. Entonces ahora hay que definir también cuál va a ser el dominio de esta parametrización. Entonces ahora sí, en realidad sí tenía sentido hablar de teta como un ángulo y no solo como una variable. Y por definición de las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Que siempre apañan para ver cosas circulares, queremos que teta vaya de 0 a 2. ¿Ya? Ahí ustedes le pueden quitar acá da lo mismo en verdad. Pero, ¿por qué da lo mismo? Porque si incluyen el 2pi o no, igual va a tomar el mismo valor en cero. ¿Sí? Em, Diría que hay que incluirlo porque así, bueno, primero en general siempre es mejor trabajar en cerrados y lo otro, para que así la curva sea cerrada efectivamente. Así el punto inicial y el punto final coinciden, que es necesario para esta curva, porque nos piden que sea cerrada. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahora? Entonces, si se fijan, primero era, eh, bueno, paso cero es como entender el ejercicio que nos piden, el ejercicio. Entender qué es lo que hay que calcular. Entonces, al final vimos que el problema era calcular esta integral de camino. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos la integral de camino? Bueno, hay que parametrizar la curva. Después obtuvimos gamma. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, un par de cosas. Con parametrizar gamma es definir la regla de asociación y el dominio. Listo. Acá, si quieren, entre medio va, va un, va un entender la superficie o sea, la curva. ¿Sí? Porque entonces la parametrización podría cambiar. Si es que este disco hubiese estado a lo largo del eje Y, entonces la constante hubiese estado acá. ¿Sí? Y después si visualizaban el disco por acá, les quedaba esto mismo, pero con coordenadas distintas. Es la misma idea. Ya, lo parametrizamos y ahora ¿qué tenemos que obtener? Bueno, tenemos que calcular el campo compuesto por esta parametrización y tenemos que también calcular la velocidad de esta parametrización, ¿sí? La variación de esto en todo punto, esto. Después hacemos el producto punto y por último hay que integrar. ¿Dale? Y ese es siempre el procedimiento. Este es el procedimiento receta para calcular estas cosas. Ya, entonces, solo porque ya estoy aquí en esta pizarra, voy a aprovechar al tiro de calcular ¿cómo se llama? Em, la deriva. Entonces, esto era el paso cero, entender el ejercicio, esto era como el dibujito, parametrizamos y ahora voy a calcular la derivada. Entonces, la derivada de esto es simplemente derivar coordenada a coordenada. Con respecto a teta, el 2 vale, es constante, así que cero. La derivada de coseno es menos seno, así que queda así. Y la derivada de seno es coseno, así que queda así. Y la constante es cero. Y aquí está la derivada. Em, Podríamos aprovechar al tiro de calcular esto, pero no me va a alcanzar, así que me voy a llevar esta info para otra hojita. Entonces ahora vamos a hacer el paso, en verdad, esto da lo mismo el orden, si es solo como para enlistar un poco lo que vamos a hacer. Entonces ahora vamos a calcular la composición de, de la parametrización con eso. Me voy a llevar esto. Ok, entonces la parametrización, o sea, la composición es literal evaluar el campo, la parametrización. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular
el campo B, evaluada la parametrización, eso significa que le estoy entregando estas tres coordenadas acá. Así que, como la primera es 2, va a quedar al cubo. Eso sería 8. Ok, acá va a quedar la segunda al cuadrado por la tercera. Así que sería 4 por 2, 8, coseno cuadrado de teta, seno de teta. Y la última es la segunda al cubo, así que es 8 coseno cubo de teta, más la segunda por la tercera al cuadrado. Así que ahí queda 8 coseno de teta, seno de teta al cuadrado. Y ahí es evaluar, es componer una función con la otra. Bien, ahí la tenemos. Igual si se fijan, esto se puede trabajar un poquito más, en el sentido de que podemos factorizar el 8. Ahí queda un 1, acá va a quedar coseno al cuadrado de teta, seno de teta. Y si se fijan en esta parte, podemos factorizarlo por coseno. Y entonces queda coseno, queda, si lo factorizamos por coseno, ahí sí. El primero va a quedar al cuadrado y el otro va a quedar seno al cuadrado de teta. Pero esto vale 1, ¿cierto? Por al cálculo ahí, ¿cómo se llama? La identidad fundamental. Entonces esto es simplemente coseno de teta. Así que la tercera coordenada era más sencilla, era coseno de teta nomás. Así que así queda definida la composición. Y ya tenemos todos los ingredientes, bueno, casi todos. Ahora vamos a hacer el producto punto. Entonces, ahora tenemos la velocidad y ahora hagamos el producto punto. Cuarto paso, hacer el producto punto de estas cosas. En el fondo esto nos va a entregar el integrando de la integral de camino. Este integrando. Este. Ok, y bueno, el producto punto, ¿cierto? Es multiplicar como nos gustaría, es coordenada a coordenada. Bueno, acá más aún puedo factorizar el 2, que lo voy a hacer, em, para multiplicar las constantes solas. Ya, entonces va a quedar 8 por 2, 16, y va a quedar la primera por la primera, 0, más esta por la segunda, va a quedar menos coseno al cuadrado de teta, seno al cuadrado de teta, más coseno al cuadrado de teta. Buena, buena, buena. Y ahora, ¿qué procede? Bueno, podemos factorizar por coseno cuadrado de teta. Siempre intenten como quedarse con la función más sencilla posible. Y eso sale de ir trabajando nomás la expresión. ¿Y cuánto vale 1 menos seno cuadrado de teta? ¿Alguien sabe? Por la identidad fundamental vale coseno de teta al cuadrado. ¿Sí? Así que en realidad este integrando es 16 coseno a la cuarta de teta. ¿Ok? Entonces ahora sí tenemos todos los ingredientes y podemos calcular la integral de camino. Bueno, que no lo puse, pero ya, integral de camino. eh, de la cosa que ya acabamos de parametrizar y ahora sí tiene sentido calcular. Entonces, para calcularla, hacemos esto. Entonces, por lo recién conversado, esto en realidad era en el dominio de la parametrización, el integrando lo calculamos recién y daba 16 coseno a la cuarta de teta a de teta. Y acá, ¿cuáles serían los límites de integración si es el dominio de la parametrización? ¿Cuánto sería? ¿De dónde hasta dónde? Incluso, bueno, aquí está. Pero si se les olvidara, lo que ustedes tienen que pensar es que quieren recorrer todo este círculo. ¿Cómo lo recorren por completo si están usando cilíndrica? Yendo de 0 hasta 2pi. Súper, buenísimo. Como dijeron en el chat. Entonces, esto va de 0 hasta 2pi y ya lo que queda es hacer una integral de primera. Así que, ¿cómo se resuelven estas integrales? Cuando tenemos un coseno en una potencia par, hay que recordar hartas cosas de integración. En verdad es como esto nomás, creo. Em, ideas de cómo integrar esto. Ya, entonces una idea, por ejemplo, es escribirlo así, coseno así,
al cuadrado de teta. ¿Y para qué? Para utilizar esta propiedad de que coseno al cuadrado de teta es, es 1 más coseno del doble de lambda, dividido en 2. ¿Ok? Entonces así in- reemplazan con esta identidad trigonométrica acá, les va a quedar al cuadrado, ¿cierto? Y ahí les queda algo mucho más sencillo de integrar. Bueno, acá les va a salir un cuadrado binomio, pero no es tan problemático. Y la verdad es que para abajo es pura integración de cosas que uno igual puede matraquear. Y no quiero como usar el tiempo en eso, sino más bien en que generemos como toda esta intuición de cómo trabajar con los teoremas. Entonces les dejo propuesto cómo se calcula, va a estar en la pauta, pero tengan en mente esto. Ya yo creo que es más valioso cachar que esta integral se calcula así, y bueno, la matraca del desarrollo les va a salir eventualmente. Dale, entonces, punto suspensivo. Si realizan eso, ¿dónde pongo los puntos suspensivos? Por acá. Y el resultado al que deberían llegar es 12 pi. Pero es eso, es literal, usan esta identidad, que tienen que tenerla muy presente cada vez que integren. Después desarrollan este cuadrado de binomio, pueden sacar este un medio y se les va a ir con ese 16, les va a quedar un 4, porque por eso. Desarrollan este cuadrado de binomio. em, si se fijan, les va a volver a aparecer un coseno al cuadrado. Vuelven a usar esta identidad y listo. Y después cuando les queda todo en coseno de 2 tetas, se integra fácil, ¿cierto? Porque la primitiva de eso es menos un medio de seno de teta. Y lo simpático de esto es que como estamos integrando de 0 a 2pi, aparecen varias veces en la primitiva de esto, ¿cierto? La integral de esto. Tenemos que calcular esto, de 0 a 2pi. Les va a aparecer. Entonces, ustedes se van a enfrentar a hacer este mini calculito. Y lo bacán es que ¿cuánto vale esto? Esto vale 0, ¿ya? Porque seno en 2pi vale 0 y seno en 0 también vale 0, ¿cierto? Aquí. Eh, la altura en este punto, en el ángulo 0 y en 2pi es 0. Así que eso es la interpretación de seno geométricamente, así que vale 0 y por eso como que se simplifica la matriz. Bueno, sin más que decir, ese es como el final del ejercicio y lo que más quiero rescatar es cómo se calcula esta integral de camino. ¿Les queda duda a alguien? ¿Algo que no se haya cachado? ¿No? Si no, para proceder con la otra. Ya, dale. Veamos cómo se parametrizó. Entonces, acá tú, ¿cachai que te dicen que es un disco este? Te dicen disco centrado así. Entonces uno tiene que pensar, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces tú haces un dibujito, ubicáis el punto 200, x, y, z, y significa que está ahí. Entonces ahí está el centro de tu disco. Si tú observaras esto como desde frente, así, verías esto. Imagínate que tenéis como el eje X en tu cara y estáis mirando para allá. Estoy cachando que en mi video sale al revés. Bueno, pero te sale así y tú lo que quieres es ver cómo puedo visitar esa curva. Como es un círculo, la intuición es, ok, ¿cómo puedo visitarlas convenientemente? Bueno, con las coordenadas cilíndricas, ya como las que uno aprende en álgebra, o en mecánica, en física, ¿cierto? Siempre un círculo, coordenadas cilíndricas, coseno para el horizontal, seno para el vertical. Y el radio está fijo, porque tú estás en ese circunferencia de radio fijo 2, te dicen en el enunciado. Entonces, como ahora la curva en realidad está en el espacio, si te fijáis, este punto, no sé, pues ese punto más alto, no está en un plano, está en el espacio. De hecho, está en la posición 2x, 0y, creo, y z a la altura del radio. Entonces, la curva vive en el espacio, en el R3. Entonces, tú necesitáis visitarla de alguna forma. Sabéis que en la coordenada X está fija en 2, entonces no tienes nada que recorrer ahí, pero cuando notas que sí tiene que haber una relación entre la variable Y y Z, que es donde está paralelo este disco, eh, entonces
de nuevo como que surge, entre comillas, naturalmente el querer hacerlo con estas coordenadas. Coseno para la horizontal, que es Y, y seno para la vertical, que es Z. ¿Dale? ¿Se cachó eso? Esa es como la intuición de cómo parametrizar. Y si ustedes evalúan aquí en distintos valores, les van a ir dando los puntos de este contorno. Eso también lo pueden ir checando para distintos valores de pi. Ya, buenísimo, buenísimo, qué bacán que se entendió. Ya, si alguien tiene más dudas de la P1 me dice, por mientras vamos con la P2. Entonces, la P2, el objetivo de esta pregunta, para que lo tengan en mente, es usar este teorema del gradiente, que el profe lo vio como la caracterización de un, ¿cómo se llama? Eh, campo conservativo, campo conservativo, ¿ya? Entonces, ya, aquí, eh, mi objetivo con esto es mostrarles como los típicos ejercicios que aparecen, y ahí la intuición que hay por detrás. Entonces acá nos dice, ya, imagínense ya que yo no les hinté esto. Imagínense que no les dije que se puede usar un teorema. Imagínense que está así. Y te dicen, ya, sea una curva simple orientada, ok, desde este punto hasta este otro, chuta, ok. Y te dice, determina el valor de la integral de línea sobre la curva. Y uno que así como, oh, pero ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Si acabamos de aprender que para calcular una integral necesito ser capaz de visitarla, ¿cierto? Eso es lo que acabamos de aprender. Para calcular una integral de camino, necesito conocer cuál es la curva. Pero acá nos dicen como, mira, tómate tu espacio X, Y, Z. Ay, no sé por qué lo escribí como si fuera así. Ya, X, Y, Z. Y te dice como, toma el punto 1, 1, 1. Entonces como 1, 1, 1, como ahí. ¿Sí? Te dice toma el punto 1, 2, 4. O sea, 1, 2, 4, como por acá. Este es el final, el otro es el inicial, ¿cierto? Porque dice, está orientada desde ese punto hasta allá. Y dice, calcula el valor de la integral de línea de este campo, ¿cierto? O sea, en el fondo esta integral de línea, sobre la curva. Ya, pero hay muchas curvas. O sea, yo podría, no sé, podría partir por acá, la, y llegar hasta allá. Podría hacer eso, por cierto, o podría también como, no sé, darme un par de vueltas y llegar. Entonces, hay muchas curvas. Entonces, uno dice, bueno, ¿cómo puedo visitarla si no tengo más información? Entonces uno dice, ya, quizás no me va a apañar parametrizarlo, quizás tengo que usar otra cosa. Entonces, ahí esa es la intuición de decir, ¿cómo lo hago de otra manera? Ya, y esa otra manera es recordar que si tenemos un campo que podemos escribir como un gradiente para alguna función escalar, ¿cierto? Esto es escalar para que tenga sentido porque el gradiente se calcula sus escalares y esto es un campo vectorial porque el gradiente es un vector. Eh, si yo puedo escribir mi campo vectorial como gradiente de algún escalar, entonces mi campo va a ser conservativo, ¿sí? Y luego con esa idea, la integral de camino de mi campo sobre alguna curva cualquiera, ¿cierto? Nosotros aprendimos recién que, bueno, aquí no sé para qué le puse cerrado, en verdad es de un punto a otro, como se vieron en los dibujos que hice, no tiene por qué ser cerrado, de hecho no va a ser cerrado porque el punto inicial y final no coinciden, ¿ok? Entonces, esto en realidad lo calculamos como, acá, ¿cierto? Desde en el dominio, en el dominio de mi parametrización, que tiene un comienzo y tiene un final, em, con el campo evaluado en la parametrización y multiplicado por la variación de la parametrización en todo punto. Ok, eso hicimos. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Nosotros con esta caracterización sabemos que f en realidad es un ¿cómo se llama? Gradiente, un gradiente, y entonces se puede escribir de esta manera. Y lo bacán es que esto se calcula así. Se calcula el gradiente, parametrizado en esta cosa, evaluado en qué punto,
que no sé si le suena, ay, aquí puse gradiente, sino que es el potencial. No sé si le suena como a un teorema que vieron en diferencial, como la estructura de que tengo una integral, acá tengo como un gradiente y el gradiente son como derivada y como que la integral de la derivada me dan ganas de que sea como solo la función. Es como una especie de TFC, teorema fundamental del cálculo, pero como en más dimensiones. Es como la intuición. Y hay muchas otras justificaciones por detrás. em, pero al final lo que te dice es que si tú puedes escribir tu campo como el gradiente de un potencial, este va a ser el potencial, ese es el potencial. Entonces, te basta conocer el valor del potencial al final y al comienzo y restarlo, ¿ya? Entonces, esa es como la intuición para resolver este tipo de problemas. Ahora, alguien podría quizá, espero, esté pensando como, oye, pero en física a mí cuando me enseñaron de los potenciales, escribíamos que una fuerza conservativa era como menos un potencial. Y claro, uno también puede hacerlo. O sea, al final, esto es solo como un escalar. Al final lo que importa es el objeto en sí, sigue siendo un gradiente asociado a un potencial. Entonces también se puede. En caso de que se elija esa convención, ustedes pueden elegir la que ustedes quieran. Si eligen esa convención, entonces estarían usando eso, ¿cierto? F en realidad sería menos el gradiente de algún potencial. Potencial es esta función escalar. ¿Y qué ocurre en la integración cuando sale el signo de menos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Se han vuelto a los límites, ¿ya? Tienen que visualizar de que esto es algo en R. Esto es una integración en los números reales, ¿ya? Porque este producto punto se multiplica, se suma y te da una función en R, ¿vale? Entonces, esta integral tiene sentido de que salga el signo de menos y me dé vuelta los límites de integración. Así que en ese caso sería así. O más que nada, en realidad también podemos escribirlo con el signo menos afuera, que es la misma cosa. Ya, entonces esa es la intuición. Y vamos a usar esta caracterización de un campo conservativo. Entonces ahora la tarea es con esto. Entonces, ¿cuál es el desafío real del problema? Escribir esta integral en términos de algún campo vectorial que podamos escribir como un campo, como un asociado a un potencial. Entonces, esto, pongámosle que es como el resultado teórico que vamos a usar, y nosotros queremos calcular esta integral, ¿cierto? Ahora, esto, siempre ustedes que vean cosas ponderadas y sumadas, siempre se pueden reescribir como un producto punto de cosas. Entonces acá, si se fijan, esto podríamos escribirlo así. 2xz, x cuadrado z, x cuadrado y por estos diferenciales. Entonces, esto va a jugar el rol de, voy a escribir acá en genérico una integral de camino. Ah, acá está, po, ya lo tenía escrito. Entonces, esto juega este rol y este va a ser mi campo vectorial. Mi campo vectorial que, basado en lo que acabo de conversar, nos gustaría que pudiésemos escribir como el gradiente de un campo escalar. Entonces, al tanteo, ¿cómo se podría escribir? ¿Cómo podríamos reescribir este campo para que sea un campo como un gradiente? Quizás no es tan evidente, entonces podemos trabajarlo un poquito. Entonces yo lo que les estoy diciendo es, me gustaría que este campo, me gustaría que esto en azul, me gustaría que esto fuese igual a un gradiente asociado a algún potencial. Entonces este gradiente se escribe así, por cierto, como estas derivadas parciales. Ahí. Entonces a mí me gustaría tener una función phi con una regla de asociación explícita, tal que si yo lo derivo con respecto a x, me dé eso,
Si yo lo derivo con respecto a y, me dé eso. Y lo derivo con respecto a z, me dé eso. ¿Ya? ¿Se puede resolver como integrando? Sí se puede, o sea, de hecho se puede hacer así, pero también se puede hacer por inspección, que es lo que quiero que logremos en estos próximos 2 minutos. ¿Ya? Inspeccione esta función. ¿Cuál función escalar phi creen que al derivarla con respecto a x les dé eso, al derivarla con respecto a y les dé eso, y al derivarla con respecto a z les dé eso? ¿Sí? Y X cuadrado y Z. Y z. Sí. ¿Ya? Y la forma de intuirlo o de inspeccionarlo es, ya, si lo derivo con respecto a x, me botó un 2. Entonces, digo, ¿de dónde me botó el 2? Ya, de una potencia. Entonces, quizá envolaba un x cuadrado. Si lo derivo con respecto a y, no aparece. Eso significa o que había un término por acá que no dependía de y, un término que no dependía de y, y esto es algo que no depende de y, y lo derivé con respecto a y, no aparece, pero tampoco aparece acá. Así que em, también es posible que aparezca como con potencia 1 y la misma idea con z. Y también, como acá estamos derivando con respecto a z, las otras cosas quedan constantes. Entonces me soplan el cómo deberían aparecer los otros factores, ¿ya? Así que, claro, esa es la función. Y lo pueden, o sea, podemos checarlo. O también se puede hacer como así. Miren, como tenemos, entonces, candidato, definimos en 3 variables, ¿cierto? Llega a x, y, z, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es este producto. Entonces, nada, pues a derivar. De phi a de x, va, le puse un tazo más. Sí. De phi a de x, en efecto da esto, ¿cierto? Baja el exponente, estos quedan constantes con respecto a y, ese lo anula, las otras constantes quedan por delante, así que queda eso. Y con respecto a z, estas son constantes, deriva z y la deriva de z con respecto a z1. Así que en efecto es. Listo. Entonces el problema está resuelto. Em, y bueno, básicamente ya tenemos el potencial, así que podemos usar este resultado. Entonces vamos a usar el potencial, ¿con qué color lo escribo? Mm, ya, rosado. El potencial x, y, z, x cuadrado y, z. Así que, por toda esta justificación que hicimos, em, ¿cuánto valdría la integral entonces? Valdría, ¿valdría qué cosa? ¿En qué orden los puntos? El celeste primero. Claro, el celeste primero, porque usamos la convención sin un signo menos. Y el primero al fin, como en TFC. Y entonces lo evaluamos. Entonces aquí sería 1 al cuadrado, 1 por 2 por 4, 8. Y acá 1, 1, 1, 1. Así que el resultado es así. Ya, eso con la P2. Y claro, eso también se conoce como el teorema de gradiente o la caracterización de campos vectoriales conservativos. Entonces, cuando uno puede escribir un campo vectorial de esta forma, necesariamente, como si solo sí, es conservativo. ¿Ok? Eso con la P2. ¿A alguien le queda alguna duda? ¿Y no para avanzar con la P3? Ok, entonces vamos con la P3. Ya, entonces la P3, bueno, también les dije ahí qué teorema vamos a usar. Pero de nuevo, como imagínense que no estuviera ahí el hint, ¿cómo lo calcularían? Como que, como que quizás no es evidente, ¿ya? Entonces, cositas que mirar para saber cuándo queremos usar el teorema de Green es que nos pidan áreas, ¿ya? Áreas de cosas, eh,
de cosas que conocemos su contorno. ¿Sí? Porque el área tiene sentido para una superficie, ¿cierto? Para una superficie S. Y Green lo que hace, el teorema de Green, es que te dice, eh, para una cierta función en particular, que lo voy a comentar en unos minutos, uno le puede calcular esta área si es que describimos en verdad esta superficie S como el contorno de una cierta curva. ¿Ya? Entonces, usemos esa idea. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Green? Bueno, y en realidad esa es como la intuición. Entonces, primero, siempre entender el ejercicio. Entonces, el ejercicio que nos dice, si se calcula el área delimitada entre el eje X y la cicloide descrita por estos parámetros, para teta entre 0 y 2pi y a un valor positivo. Entonces, la cicloide es simplemente un nombre para la curva que describen estos dos puntos. Esta regla de asociación, ¿qué sería entonces? Basado en lo que, como que hemos comentado en este rato, es una forma de visitar esta curva, ¿sí? Nos va a describir el contorno. Entonces, es una parametrización de la curva cicloide, de esta cicloide en particular. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero entender el conjunto. Entonces, tenemos nuestro plano, eje X, eje Y. ¿Por qué nos interesa verlo de esta forma? Bueno, porque sabemos cómo se comportan los puntos de acuerdo a esas coordenadas. Entonces, lo que estamos calculando va a depender del eje X, va a estar delimitado por el eje X, así que voy a escribirlo así. Así. Va a estar delimitado por el eje X, y entonces esperamos a que la otra curva estuviese de algún modo intersectando el eje X, cosa que tenga sentido hablar de un área delimitada entre el eje X y esta curva. Entonces ahora el tema es cómo determino la forma de esta curva. Ya nos hemos enfrentado a distintas situaciones. Situación, conozco la curva; situación, conozco el inicio y el final; situación, me da la parametrización y no tengo idea cómo es. Entonces ahora veamos cómo es. Entonces, la forma de hacerlo es como muy así, no sé cómo decirlo, como a la antigua, como evaluándolos. Entonces, X y dependen de teta, entonces démonos valores convenientes para teta si es que está definido para seno y coseno. Esos valores típicos, ¿cuáles serían? 0, pi medios, pi y 2pi, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué ocurre en 0? Cuando teta vale 0, x vale 0, ¿sí? Porque acá 0 y seno de 0 es 0. ¿Qué pasa en Y? El coseno en 0 vale, no, vale 1, así que también vale 0. Así que cuando estamos en el ángulo 0, por acá, eh, cuando nosotros fijamos el ángulo 0 aquí, en el plano, el punto que describe es el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces este es como un puntito de la curva que describe, ¿ok? El 0, 0. Y ahora para pi medios, entonces sería pi medios menos seno pi medio vale 1, así que sería pi medios menos 1, y eso es pi menos 2 medios, por A, medios por A. Y para Y, coseno de pi medios vale 0, así que sería A simplemente, ¿ok? Entonces el segundo punto que describe es este par ordenado, el par ordenado acá. Ya, ¿y cuánto valdría? Bueno, pi es como aprox 3, así que menos 2 va a ser como aprox 1, algo, que va a ser más chico que 2, así que es como un número menor que 1. Multiplicado por A va a ser como, no sé, por ahí, una cosa por ahí. Y la altura está en A. Entonces, esto es en el eje X. Supongamos que por ahí está A. Va a ser un poquito menos que A por lo que comentaba del factor que queda aquí. Y esto sería como A en el eje Y, entonces el punto que describe es este, aprox. ¿Ya? A, pi medios, 2, la. Ya, ahora para pi.
para pi el seno de pi vale 0, y aquí va a quedar pi restando, así que va a quedar a por pi. Y acá el coseno de pi vale -1, así que -1 por -1 es 2, así que queda... no, ¿qué dije? Menos -1 más 1 y queda 2 sumado con el otro. Ya, eso es 2. Entonces, ¿qué pasa? Eh, pi es un poquito más grande que 2, ¿cierto? Es 3, algo. Entonces, horizontalmente voy a estar como en 3 veces A, una cosa así, pi A, y acá 2 veces A, como, no sé, por acá. Va por ahí la curva, y ¿qué más me falta? Evaluarlo en 2pi, y acá queda 2pi menos seno de 2pi, que es 0, así que es 2pi por A. Y acá 2pi, el coseno vale 1, así que es 0. Así que horizontalmente voy a estar como... Chuta, me quedó chico el dibujo. Em, Vamos a borrar eso. Ya, quizá fui, no sé, o sea, eh, a lo que quise hacer con todo esto, para hacerlo como con detalles, así tantos detalles, es como transmitirles que siempre tienen que entender como el espacio en el que van a estar trabajando. Necesitan conocer la curva que ocupen. Es necesario para entender bien el ejercicio, así que sí o sí tienen que practicar eso. Ya, y aquí esto es 2pi, aprox, no sé, 2pi a, y lo que importa es que bajó el punto, el par, bajó a 0 la altura. Así que esta curva delimitada por el eje X y la cicloide, se cerró, quedó cerrada. ¿Se cacha? Entonces, como quedó cerrada, a ver, quiero borrar como acá un poco. Oh, está difícil. Ahí sí. Quedó cerrada, quedó cerrada. Entonces, importa. Ya, entonces este es nuestro espacio, esta es la curva que queremos visitar. ¿Ok? Em, entonces, ahora nosotros nos gustaría, como que nosotros conocemos esta curva, y nosotros quisiéramos calcular entonces el área asociada a esta área. S. ¿Y cuál es un buen teorema para hacerlo? Green. ¿Por qué? Bueno, ahora es lo que les voy a comentar. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Green? El teorema de Green lo que dice es que si yo tengo un campo vectorial que solo eh, tiene como dos componentes, uy, como me da contra luz, que solo tiene dos componentes, pónganle F1 y F2, lo que dice es que, bueno, y es de clase C1, y yo quiero relacionar la integral en la superficie de flujo con la integral em, en el camino. ¿Y cómo? Es, la curva tiene que ser cerrada, y la curva hay que verla como el contorno de la superficie en la que estamos. ¿Sí? Tiene que ser cerrada y tiene que estar orientada según la normal exterior. Que justo es la que dibujé al revés. Entonces la normal exterior es la que sigue la regla de la mano derecha. Uy. eh, esa. Entonces es la que sigue la regla de la mano derecha. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Ustedes ponen su manito en este caso la pantalla o el papel donde lo estén anotando, y tienen que apuntar hacia afuera con el pulgar. El sentido en el que se cierren sus dedos es el sentido de la regla de la mano derecha. Obviamente esto con la mano derecha. Ya, eso. Importante que la superficie que estén usando tenga sentido, que pueda ser orientable, em, y que sea compatible con la orientación de la curva, que en general se tiene, pero esas son hipótesis que ustedes tienen que decir cuando ocupan screen. Ya, entonces lo que dice es que esta integral de camino, ¿cierto? Va a ser F1, F2, por estos como diferenciales, em, ¿cierto? Porque esto viene de la idea que hemos trabajado todo el rato, así, pero es en particular para los ejes X y Y, así que los estaremos visitando con estos diferenciales. Es igual a qué cosa? A la integral en la superficie de, de esto, de X menos de Y. Entonces acá
hay que memorizarse esta cosa. Y de repente puede ser medio confuso, en qué orden va cuál campo, onda cuál coordenada, en cuál orden lo derivo. Entonces una mnemotecnia que les regalo es la siguiente. Em, Cierto que los campos de coordenadas están en un cierto orden, entonces ustedes ya saben calcular rotores, ¿cierto? ¿Se acuerdan que arriba estaban como los vectores, ¿cierto? Acá abajito las derivadas parciales con respecto a cada variable en orden? Y después escribimos los campos. Ya, acá no hay tercer campo, entonces como que esta coordenada en realidad no tiene sentido. Y en realidad tampoco nos importa tanto como el vector en el que vayan. Entonces nos quedamos con esto y ustedes si hacen esto, así, pa, les da eso. Entonces también conecto esta idea con que el teorema de Green es un caso particular del teorema de Stokes, ¿sí? Donde, cierto, todo este objeto verde sin esta fila y esta columna eliminada serían el rotor completo, pero en particular nos interesa como solo las contribuciones en el plano X, Y. Entonces por eso se escribe de esta forma. ¿Ok? Ya, espero que se vaya entendiendo. Bueno, y en el fondo, ¿qué sucede? Ustedes dirán, ya, pero ¿cómo calculo áreas con esto? Bueno, la cosa es que esta es una integral de superficie de un campo acá escalar. ¿Cómo se calcula un área de una superficie? Es integrar sobre esa superficie. Esta es la área de la superficie S, donde S es cualquier cosa. Y esto es un diferencial, lo pueden escribir como diferencial de S genérico. Ya, esto es solo una notación para decir cómo calcular una área. Siempre tienen que recordar que por detrás está la idea de que hay que parametrizarlas y visitarlas, ¿ok? Pero sí o sí guárdense la idea de que una área se escribe como integrar simplemente con los diferenciales que visitan por completo el área la integral doble. Ok, entonces acá tenemos una integral doble y entonces nuestro objetivo, idea, es escribir estos de modo que sean uno, ¿sí? O de modo que me quede como esta integral acá, solo con los diferenciales. Entonces, con el teorema de Green, nosotros tenemos todo el derecho del mundo a calcular estas integrales para cualquier campo vectorial de clase C1. Entonces, aquí de nuevo les voy a regalar cuáles son los campos vectoriales que sirven para calcular áreas. En el fondo, los que me hacen aparecer esto que uno quiere. ¿Se cacha la idea de mono? Por mientras voy a escribir los campos. Entonces, un campo es, por ejemplo, entonces, a ver, la idea sería como pensar, ¿cuáles, si yo derivo acá, me dan uno? ¿Cuál campo? Para ver si se entiende. Para yo ver si ustedes están entendiendo. Tenemos un campo F1, F2, tal que si yo lo derivo aquí en este orden, me haga aparecer esto. ¿Cuál podría ser una lección así como muy, muy directa? La más fácil que se les ocurre. Entonces yo quiero un campo F2, que si lo derivo con respecto a X, me dé algo conveniente para que me haga aparecer esto. O sea, en el fondo a mí me gustaría quedarme con que esto sea por lo menos uno, ¿ya? O por lo menos alguna constante, cosa que la constante la puedo sacar de la integral, y me quede esto. ¿Se cacha? Entonces, por ejemplo, un campo vectorial podría ser este. F2 lo derivo con respecto a X, así que F2 va a ser el de la segunda coordenada acá. Y F1 el que se deriva con respecto a Y. Así que F1, como es el primero, lo voy a escribir primero. Entonces este campo lo completo. ¿Sí? Si yo derivo con respecto a X, F2, este es F2 y este es F1. Si lo derivo con respecto a X, me da 1. Si derivo F1 con respecto a Y, da 0. Entonces si lo reemplazo acá, me va a quedar literalmente el área de S. Entonces funciona. ¿Ok? ¿Qué otro con esa lógica, qué otro campo podría servir, por ejemplo? Por ejemplo, el caso en que yo quiero derivar eso. A ver.
No era exactamente el que estaba pensando, pero lo voy a checar. El otro sería como el caso en que derivo y. Entonces, por ejemplo, para derivar y acá, si elijo menos y para que me quede un signo más acá, em, sirve, y acá con el x0, para que no me aparezca otra constante. Esa también sirve. Cachemos si el que propusieron servía también. Sería y en la primera coordenada, así que, ¿cómo lo escribo? De F1 de Y, esto sería 1, y con respecto a X te da 2, claro, y te queda 2 menos 1, bacán, también sirve. Ya, entonces hay varios campos, pero no es tan evidente que se pueda hacer esto, entonces ustedes ahora se guardan este truquito en el bolsillo y siempre lo van a usar, ¿sí? Esta es la idea como de Green, calcular área en general, o cuando uno está en el plan. Entonces, rewind de todo lo que hicimos, aprendimos cómo se ocupa. Entonces, ahora quisiéramos aplicarlo acá. ¿Por qué? Porque está medio complicado parametrizar esta superficie. Esa es la motivación. Entonces, utilicemos el teorema de Green en esta superficie, ¿cierto? Que la vamos a tener que orientar con respecto a la normal exterior. Entonces, lo que les dije, la regla de la mano derecha, esa es la que se toma por convención. Em, y entonces, utilizando el teorema de Green, para el campo, elijamos el campo, pucha, este, como que me tinca. O sea, solo porque no tiene un signo menos. Elijamos este campo. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Lo que conversamos. Este lado izquierdo va a ser el área. De, está un poco desordenado esto. Eh, Va a ser eso, y el lado derecho, o sea, el lado izquierdo al final es el que tenemos que calcular, que en este caso sería esta cosa de acá, que está genérica y tendremos que aplicarla para el caso particular de la curva que estamos trabajando. Entonces ya tenemos por el teorema de Green, ¿cierto? Porque este F es de clase C1, estamos trabajando en una curva cerrada, simple, que es compatible con la normal exterior, podemos utilizarlo, y entonces el problema se reduce a resolver esto, ¿ok? Entonces aparece una integral de camino, entonces hay que resolverla. Y nuevamente esta integral de camino está genérica, es solo una escritura. Eh, o sea, cuando les pase que digan como, oye, ¿cómo integro esto? Es porque les falta parametrizarlo. ¿Qué es lo que pasa acá? O sea, nosotros si desarrollamos esto, es x de y de s. Y uno se queda así como chuta. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Bueno, es porque no tenemos como explícito esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo mismo de siempre. Ya llámenle a esa función x, llámenle f de x. Este es el nombre de la función y este es el valor que entrega básicamente la identidad. ¿Cierto? Le entrego un x, me entrega el x. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los mismos pasos de antes. Necesito parametrizar mi curva, necesito calcular la composición, bueno, también cuando la parametrice, la derivamos, ¿cierto? Con respecto a la variable. Yo creo que le voy a poner teta también. Después calculamos el producto punto, obtenemos el integrando y se integra, ¿sí? Entonces queremos escribir esto en el dominio de la parametrización de este campo escalar f, evaluado en esto, por esto, ¿ya? Y ahí sí la integral sí tiene sentido. Entonces, primero, ¿cómo podemos visitar esta curva? ¿Cómo podemos visitarla? Entonces, la curva siempre toma una variable, me la lleva al espacio, en particular la va a llevar a R2, ¿sí? Porque vamos a estar en el plano. Esta curva está en el plano, por lo que dice el enunciado, porque solo varía los parámetros X y Y. Vamos a tomar, ¿cuántos parámetros? ¿Una curva de cuántos parámetros puede depender a lo más? De solo uno, ¿sí? Como una línea. Una línea es solamente una dimensión, por así decirlo. Entonces vamos a tomar solo una variable,
¿Y cómo visito este espacio? ¿Bajo qué regla de asociación? ¿Lo ven? ¿La del enunciado? El enunciado. El enunciado nos dice explícitamente cómo visitar esta curva. Eh, ya. Uy. Nos dice explícitamente cómo visitarla, entonces tenemos esto. Así. Esto va a ser x, y. Y va a tomar valores de 0 a 2pi. Porque el enunciado nos dice que así se visita, simplemente. Entonces, bien, eco. Tenemos la parametrización. Listo. Check. Y ahora la derivamos. Y la derivada es derivar coordenada a coordenada, porque es clase C1, porque seno coseno son clase C1, suma, todo eso. Entonces esto da, va a dar A menos A coseno de teta. Y abajo va a dar A seno de teta. ¿Sí? Listo. Y ahora, ¿qué más? ¿Qué más que hay que hacer? Esto, evaluarlo. Y queda. em, queda. Aquí está. Tenemos esta parametrización y queremos, bueno, este campo, digamos que recibe dos variables, pero solo entrega la primera, para que tenga sentido esta composición. Eh, Igual ustedes pueden ahorrarse este paso, ponerle nombre, y eso era solo para ilustrarles que es una función, donde tenemos que evaluarla en la primera coordenada de la parametrización. Entonces lo evaluamos ahí, ¿y qué queda? Queda A, ¿cómo queda? A, eso. En realidad, esto es esto, ¿sí? Esa es la función que estamos usando. Este es el campo que estamos usando. F evaluado en la parámetro. F de x, y, que fue el que definimos que nos apaña para calcular el área. Y este es un campo, es el segundo campo escalar. Entonces, lo que hay que evaluar es eso, el campo vectorial en general. Para que tenga sentido. Si en realidad ustedes podrían simplemente haber entendido de que solo es evaluar la primera coordenada y quedarse con la primera entrada. Ya, pero sin más preámbulos, entonces lo que hace este campo es que la segunda componente guarda al eje X. Así que, o sea, la primera de eso. Entonces queda así la composición. Y ahora hacemos el producto punto. ¿Y qué hace? Bueno, la primera coordenada muere porque es un 0 y la segunda va a quedar a cuadrado seno de teta por todo esto. Menos seno, claro, seno de teta. Y esto es seno de teta menos seno cuadrado de teta. Y este va a ser el integral. Entonces, ¿qué procede? Calcular esto. Entonces, trasladamos todo nuestro problema a esta parametrización. Entonces, la integral ahora sí tiene límites. ¿Cuáles serían esos límites? Acá me faltó un a cuadrado. Los límites serían de 0 a 2pi, ¿o no? ¿Es de 0 a 2pi? 0 a 2pi es Eh, consistente con no, esto. pues por el eje X. Eso. Entonces, una vez que ustedes definieron el sentido de la curva, que siempre tiene que ser respecto a la mano derecha, em, el orden en que van a visitar la curva es importante. Entonces, si ustedes la visitan de 0 a 2pi, que si se fijan, ese fue el orden en el que fuimos describiendo estos puntos, nosotros como que nos fuimos moviendo para allá, ¿ok? Pero nosotros la estamos visitando en el sentido opuesto. Entonces, es como si lo hubiese partido evaluando de 2pi a 0. O sea, que hubiera partido de acá hacia allá. Entonces, por eso hay que hacerlo desde, en realidad, 2pi hasta 0 para que sea compatible con el sentido de la orientación que se eligió.
Ok, entonces ahora el integrando simplemente es este de acá, que sería a cuadrado, seno de teta por teta menos a cuadrado seno de teta al cuadrado. Y eso, de nuevo, integral que se puede hacer. ¿Ya? Esto, acá tendrían que usar la identidad del coseno, ¿cierto? Que seno al cuadrado es 1 menos coseno del doble del ángulo, guión 2. Y ahí lo pueden trabajar y, de nuevo, son integrales que ustedes pueden hacer. El resultado lo tengo por aquí. Tienen que llegar a... Ya. Y ahí aprendimos cómo hacerlo con el teorema de Green, pero también les quiero mostrar como otra forma más, menos engorrosa de definir todo esto súper bien, bla, bla, bla. Lo que pueden hacer también es que si ustedes ya cachan que solo tienen que integrar este campito, el X, ustedes lo que pueden hacer es, yo sé que por la parametrización X vale esto, ¿sí? Por la parametrización que me dan de esta curva. Y yo necesito multiplicarlo por el diferencial que describe el cómo va variando con respecto a Y esta curva, este cicloide. Entonces yo sé por otra parte que Y es a 1 menos coseno de teta. Entonces el cómo va variando es calcularle su diferencial total. Así que es como cuando lo que uno hace siempre, que es como derivar acá con respecto a esta variable y acá derivamos con respecto a la otra variable, como cuando uno hace integración por partes, por ejemplo, o un cambio de variable. Entonces, este lado derecho derivamos con respecto a teta, que es la variable, entonces queda a seno de teta, ¿cierto? Que en realidad fue lo que hicimos implícitamente aquí. Aquí lo que hicimos fue derivar y, fue calcular este diferencial total. Y lo que se hace después es simplemente multiplicar x por dy, que si se fijan es lo que ocurrió en este paso. En este paso multiplicamos este por este y se obtiene lo mismo. Entonces esa es otra forma de hacer. Y ambas son válidas, ¿sí? Porque son distintas formas de calcular esta integral de camino. ¿Ok? Eso. Eso con la P2. No sé si a alguien le quedó alguna duda. Bueno, y a todo esto es el área, ¿cierto? Por lo que habíamos argumentado del teorema de Green, que nos bastaba calcular esta integral de camino para algún campo conveniente que nos entregue el área. Eso. Entonces ahí se concluye. Yo sé que me quedan unos minutitos poquitos, pero en virtud de que comencé 10 minutos después, igual me voy a quedar esos 10 minutos, por si acaso. Así que si alguien tiene que retirarse en unos minutos, puede hacerlo. Y yo me voy a quedar hasta ese rato más resolviendo la otra pregunta. ¿Ok? ¿Les tinca si entonces seguimos a la P2? O sea, a la P3. No sé si a alguien le quedó alguna duda de esto. Si no, podemos entonces pasar a la... Ah, no, pues P4. P4. Va con tema del... A la P4 que es de Stokes. Va. P1, P2. ¿Me salté una entonces? Ok, ¿qué pasa? Tenemos el gradiente. Ah, claro, es que aquí no le puse. Ya. Ya, entonces vamos con la de Stokes. Bueno, a propósito, no sé, estos problemas son como los típicos de, del control uno. Entonces todas estas cositas tienen que manejarlas súper, súper bien. Em, ya, alguien me preguntó así si puedo hacer como un resumen de la de Green. Dale. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue lo siguiente. La idea fue pensar como que no nos decían que había que usar Green. Entonces la motivación es como ver cómo cachar que Green apaña para resolver un problema. Entonces aquí en este caso te dicen como, calcula esta área, el área delimitada entre el eje X y esta cicloide. Y te dicen eso nomás. Entonces, paso uno siempre, entender el problema, entender la región. Entendimos la región, ¿cierto?
entendimos la curva y entendimos que entonces sí tiene sentido hablar de una superficie delimitada. Se pegó, pero voy a seguir de donde estaba, no sé hasta dónde me escucharon. Ya, yo estaba hablando como de que siempre el área de una superficie se calcula como la integral doble de los puntos en esa superficie em, con el diferencial de superficie asociado. Entonces, esa es el área. Entonces uno dice, ¿cómo podría calcularlo? Primero necesitaría parametrizar esta superficie, pero no está tan sencillo porque no tenemos como una forma explícita para eso. Entonces, mejor podríamos, por ejemplo, usar Stokes, o sea, digo Green. ¿Por qué? Porque Green lo que te entrega es una relación, es ¿con qué color lo pongo? Lo voy a poner con verde claro. Te entrega esta relación para un campo vectorial, el que tú quieras, el que tú queráis que sea de clase C1, te entrega esta relación. En una superficie, si tú calculas esto, que conversamos que era este pedacito de rotor, si tú calculas eso en una superficie, es lo mismo, si tú ves el rotor en esta parte del plano, el flujo del rotor en esa parte del plano es lo mismo que simplemente ver la contribución a lo largo del contorno de esa superficie, que sería lo del lado izquierdo. Entonces, ¿cuál es la motivación? Escribir, lograr elegir un campo adecuado F, tal que este lado sea el área, porque el área se define como esa integral. ¿Ya? Entonces, eso. Entonces, una vez que elegimos un campo adecuado, ¿y por qué este es un buen camino? Porque los campos que cumplen esta relación para que me dé el área no son tan complicados. Pues. Por ejemplo, este mismo, era 0 y X. Eso le valora una cosa. Entonces, esa es la motivación de por qué usar green. Em, y aquí les pasé esta mnemotecnia. ¿Y qué otra cosa? Bueno, después, en el fondo, al final el problema se traspasa a escribir, calcular esta integral. ¿Y cómo calculamos esa integral de camino? Bueno, como al principio, tenemos un campo y tenemos unos diferenciales, pero tenemos que saber una forma explícita de calcularlo, entonces necesitamos parametrizar. Entonces siempre es, parametrizo, le calculo la velocidad o la variación con respecto a la variable, hago la composición, hago el producto punto, esto me da el integrando y luego integro. Y la integración tiene que ser en el dominio de la parametrización, pero en el buen sentido, en el sentido que sea coherente con la normal exterior asociada a la regla de la mano derecha. Y eso es como lo que hicimos. Ya, y me preguntan, o sea que en cualquier problema sirve cualquier par de campos que me den la integral del área o depende de la... No, es que eso es lo bacán, po. Te sirve cualquier campo que sea C1, importante, esta hipótesis súper importante, que sea C1 en tu región. ¿Cachai? Pero este polinomio X es súper diferenciable continuamente en esa parte. No tiene indefiniciones, ¿cachai? Y eso. Eso es como la idea de Green. ¿Dale? O sea, para todo Green podría usar puro 0 y X siempre. Claro, o sea, claro, si tu objetivo es calcular una área, sí, po. Y ahora si el problema te pide otra cosa, quizás vaya a necesitar otro problema, otro campo. ¿Sí? Pero ese es un campo que apaña caleta. Por eso se los mostré. También este sirve.
también ese sirve, también sirve el que escribió un compañero más arriba. Entonces hay varias opciones y siempre va a dar el mismo resultado. Eso es súper bacán. Así que eso. Ya. Ahora, P3, porque quiero sí o sí alcanzar a cubrir como los tres teoremas. De nada, de nada. Y bueno, lo que les decía, si necesitan como retirarse, denle nomás, yo me voy a quedar a resolver esto, ¿ya? Entonces, la P3, digo, la P4, dele con la P, es la P4 es sobre Stokes. ¿Qué nos dice Stokes? Es un poquito la misma idea, por eso quise primero partir con Green, y en el fondo que ustedes como que puedan tener esta intuición de relacionar lo que está pasando en una superficie, el flujo que está pasando por ahí, todas las contribuciones, con la circulación del mismo campo en el contorno. Ya esa relación es intrínseca mediante el teorema de Stokes. Que el teorema de Stokes lo que dice, bueno, primero voy a poner la pregunta en realidad. Entonces, acá es un poco parecido, ¿ya? Y de hecho aquí va a quedar como, va a quedar un ejemplo entre. De nuevo, imaginemos que no nos dicen que hay que usar Stokes. Imaginemos que no nos dicen. Entonces, ¿qué nos podría motivar así el bichito a decir, me tinca usar Stokes? Veremos. Entonces, aquí nos dicen, considere la curva gamma dada por la intersección entre una esfera y un paraboloide. Recorrida en sentido antihorario. Eso es como coherente con la regla de la mano derecha. Y calcula entonces la integral de línea de este campo, integrando en en esta curva. Entonces, paso uno o paso cero. ¿Cuál es el paso cero? Siempre, siempre, siempre sea entender como de qué lugar del espacio estamos hablando. ¿Ya? Em, ya, yo como que nunca pongo fotitos de las áreas porque me acuerdo que cuando yo estudiaba como que de repente habían fotos y después cuando vi mi control no había, fue muy triste, así que como que acostúmbrense a visualizar bien las cosas. Son pocos objetos los que hay que cachar. La esfera, el paraboloide y hay otro que no me acuerdo el nombre, pero es como una papa frita. Lo voy a buscar. Y el otro es el elipsoide que habíamos visto que es como un balón de rugby. Es como la generalización de los objetos en 1D, o sea, hasta acá, pero le agregamos una nueva dimensión y entonces es como si estuviera el objeto en revolución. Es una forma de verlo. Entonces, en el fondo lo que les quiero transmitir no tienen que aprenderse muchas más cosas de las que ya saben. ¿Sí? Hasta acá es una esfera, o sea, una circunferencia. Si le agrego una dimensión, es una esfera. Y supónganse, hasta ahí es una parábola, ¿cierto? Claro, en el eje Z y en el eje X da lo mismo, pero es una parábola. Si le agrego otra dimensión, va a ser un paraboloide, va a ser como un bowl, como un vasito. ¿Ya? Ok, entonces, paso uno, entender dónde estamos. Entender dónde estamos, quiénes somos. Ya. Entender dónde está esta cosa. Entonces, hagamos un dibujito de esto. Entonces, eje X. Ay, no me gustó cómo quedó. Ahí. Eje X, eje Y, eje Z. Entonces, primero dibujemos la esfera. La esfera es como, dibujarla en un plano es lo mismo que que un círculo, ¿sí? Acá no hay ningún desplazamiento, ¿sí? Noten que no está escrito así. Entonces significaría que el centro de la esfera está en otro lado. Como está simplemente eh, como así con cero, significa que está centrada en cero, ¿vale? Y esto es siempre el radio al cuadrado, entonces como es 4 significa que el radio es 2. Entonces si yo dibujara mi esfera, sería acá como un 2, acá igual, y acá igual. Entonces, ya como una cosa así, creo yo. Em, no me quedó esférico, me quedó como un triángulo. Pensando cómo dibujarlo. Ya, creo que no puede ser. A ver. No, ya, ahí. Eso. Le faltó una profundidad. Creo que ahí se entiende. No puede ser. Ya, bueno. Esfera, imagínense. Es que eso es como un cuarto de esfera. Estoy pensando como. Ya, creo que ahí.
Ahí, eso. Entonces, tutorial de cómo dibujar una esfera. No sé, hacerle como un círculo entre medio. Y esto me salí, ya, pero es que quiero que se visualice bien. Ya, ahí. Una cosa así, pongámosle unas rayitas así como curvas para que se vea con volumen. Ya, esfera. Ya, ¿cuál es el siguiente objeto? El paraboloide. El paraboloide, yo les comenté en la clase auxiliar pasada, que fue hace una semana, 2 semanas, los paraboloides. Entonces, los paraboloides tienen estas variables y nos dicen toda la info que necesitamos. Entonces, los que están al cuadrado, ¿cierto? Que tenemos el plano XY, XZ, o sea, YZ y XZ. Los que están al cuadrado es el plano al que están paralelos. En el sentido de que este es el plano XY, entonces este paraboloide va así. Ya, eso es lo que quiero decir. Entonces, por ejemplo, que fue lo que les dije la vez pasada, si fuera así, el paraboloide, en realidad estaría paralelo al eje, o sea, al plano XZ, así que sería una cosa así. Ya, y se abre como para allá el paraboloide. Entonces, en este caso se está abriendo así. Ya. Entonces ahí tenemos el paraboloide. Bueno, y la variable que queda solita es con respecto al eje que queda. ¿Ya? En este caso Z. En el otro ejemplo era Y, si se fijan, y por eso se dibujaba hacia allá. Eso. Cosas básicas que tienen que manejar sí o sí para dibujar bien las cosas. Ya, entonces entendimos esto, y entonces, ¿tiene sentido hablar entonces de la intersección dada por la esfera y el paraboloide? Claro que sí, po. Tiene sentido porque em, en efecto se intersectan, por ejemplo, por acá. Y entonces tienen que lograr visualizar en su mente que si tienen una esfera y como que le atraviesan un vaso, el contorno del vaso en algún punto va a chocar con la esfera. Y pueden imaginar la esfera como una pelota inflable, por ejemplo. Entonces, el paraboloide está descrito desde el eje, desde, desde la altura cero, así, este z igual a cero, y el verdecito, si uno lo mirara de lado, si uno lo mirara desde acá, uno vería una altura entre cómo sube. A ver, si lo miráramos de lado, se vería como una cosa así. Veríamos una altura entre la intersección de la esfera con el paraboloide, que es esta altura. Entonces voy a tratar de dibujarla acá como en perspectiva, subo un poquito así. Así. Em, y ahí está como el otro plano, que va a estar a una cierta altura que no conocemos. El plano que pasa por ahí. ¿Ok? Y esto tiene una altura algo. Entonces ese es el lugar en el que estamos. ¿Ya? Hay que darse, en serio que hay que darse el tiempo para entender esto. Porque así después los ejercicios salen como más normal. Ya, entonces tenemos este lugar, y entonces, de nuevo, surge naturalmente el que es una superficie y tiene un borde asociado. Un borde asociado que podríamos recorrer en sentido antihorario. No se notan tanto las flechitas porque lo destaqué con un color rojo. Ya, entonces tenemos eso. Así. Ok, entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es, tengo una superficie, o sea, tengo que calcular esta integral de línea, ya en este camino extraño, que no sé a qué altura se intersectan, está raro, pero yo podría entonces calcular quizás mejor el, el flujo que atraviesa eso, porque al final esta figurita, si uno la ve desde arriba, es un círculo. Y puede que eso sea más fácil. Entonces esa es como la motivación a usar Stokes. Siempre que se enfrenten a cosas de ese estilo. Acá la intersección es media rara, no tenemos bien cómo describirla. Mejor calculemos entonces el flujo, ¿sí? A través de esta superficie, que puede que sea más fácil de visitar, porque de nuevo ustedes tienen que imaginarse que si lo ven desde arriba, como es una esfera y el paraboloide también tiene apertura así, si lo ven desde arriba, a ver, para acá va el X y acá el Y.
Si lo ven desde arriba, la intersección se ve como... se vería como así, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces va a ser se vería como así. Y ahí esto es donde se intersecta. Entonces es un círculo y puede que sea más fácil ver todo el contexto. Ok, entonces ahora veamos cómo se podría usar Stokes, ya que tenemos toda la motivación para usarlo. Entonces lo que dice Stokes es lo siguiente. Yo puedo ver las contribuciones de un campo a lo largo de una curva cerrada, que cumple todas las buenas propiedades. Cerrada, simple, regular, orientable. Esas son siempre las cosas, ¿sí? Los teoremas siempre piden cosas como razonables. Ser cerrada, porque estoy integrando una curva cerrada, ¿ya? Acuérdense de eso. Simple, para que tenga las buenas propiedades, regular y creo que era y orientable, o sea que puedo asignarle una normal. Asignarle una normal es cuando escribimos las flechitas en un cierto sentido. Ok, entonces dice, yo puedo calcular las contribuciones de un campo a lo largo de una curva. Si lo escribo así, pero esta curva, si la observo como el contorno de una superficie, en realidad también es lo mismo que el flujo del vector normal al campo en todo punto, que es el rotor. Esto por diferencial de superficie. ¿Ya? Eso es lo que dice. Entonces, acá esto tiene que cumplir todas las buenas propiedades. Bueno, primero tiene que ser cerrada para usar Stokes, eso sí o sí. Eso no necesariamente es una buena propiedad, pero para usar Stokes sí o sí tiene que ser cerrada. Como en el caso de Green, también tiene que ser cerrada, porque Green es un caso particular de Stokes. Cerrada, simple, que dijimos más, regular para que sea como suave en cada punto, y orientable. Orientable, ¿qué otras cosas pedimos? Exigimos que este campo sea al menos C1 en la región donde yo lo voy a integrar, ¿ya? O sea, en este caso aquí, en ese círculo y en ese contorno. ¿Y qué otra cosa necesito? Bueno, para la superficie, básicamente lo mismo, que sea una superficie finita. Eso tiene sentido con que el límite, con que la curva realmente esté delimitando algo, que sea orientable em, y irregular. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tienen que pedir. Ustedes se lo aprenden ahí, Rosario, aprendido, y podemos aplicarlo. Entonces acá, ¿cuál es la motivación? La motivación es que estaba medio difícil escribir esta como camino, entonces en vez de pasar por acá, pasemos por Stokes y calculemos esto, porque en realidad el campo son puros polinomios que no va a ser tan difícil calcularle el rotor. ¿Vale? Entonces reescribamos la integral que queremos calcular, que es esta. La voy a reescribir como un producto punto para que identifiquemos cuál es el campo vectorial. Entonces, si lo reescribimos como producto punto, queda así, 3x, y, z, y acá quedan los diferenciales. Bien, entonces este es el campo que queremos, al cual queremos calcularle el rotor. Ya, entonces, bueno, y obviamente la otra intuición es que el campo sea más o menos simpático. O sea, si cachan que tiene muchos términos y cachan que calcularle el rotor va a ser medio complicado, quizás Green, o sea, quizás Stokes no es la opción. ¿Ok? Pero en este caso, como que sí. Ya, pues, entonces calculémosle el rotor a este campo, que por cierto es de clase C1, porque son polinomios, y los polinomios son clase infinito, de continuamente diferenciable. Entonces le calculamos el rotor a este campo, y queda, ¿cierto? Es el determinante de esta matriz. Primero, con respecto la derivada parcial con respecto a las variables en el orden correspondiente, y acá los campos escalares de cada coordenada. Así, listo. Ya, entonces ahora hay que derivar. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre fijamos una columna, ¿cierto? Voy a fijar esta. Bueno, signo más, signo menos, signo más, porque el determinante alterna el signo. Fijamos una columna y sacamos el producto de los otros dos. Entonces acá queda, primero derivamos esta y queda, con respecto a y, sería 3xz, ¿cierto? Porque salen como constantes y y está solo una vez. Menos
Esta derivada con respecto a z, así que va a quedar 2xz. Es en y-tongo. Después, en j-tongo, entonces ahora me desplazo y voy a fijar esta columna. Y entonces tengo que observar las otras. Entonces, primero para allá va a quedar 3yz menos esta derivada que va a ser menos 4yz. Porque la derivada de z cuadrado es 2z. Y está con un menos. Bien. Y acá le puse más, pero era un menos porque el determinante alterna al signo. Y por último, la última coordenada, lo que hice es, dice calcule esta, así, y nos vamos con eso. Entonces queda z cuadrado menos 2z cuadrado, acá también. Ya. Y este rotor es como terrible simpático, ¿sí o no? Porque quedan puros términos, ¿cómo se llama? Cuando son del mismo tipo. Como tienen el mismo factor literal, entonces podemos sumarlo. Entonces, en la coordenada de y-tongo va a quedar xz. Voy a hacerlo en otra línea. Va a quedar xz porque 3 menos 2, 1 en y-tongo. Menos yz porque 3 menos 4 es menos 1 en j-tongo. Más menos z cuadrado porque 1 menos 2 es menos k-tongo. Entonces nos queda este campo, que sería el rotor del, del campo que aparecía en la integral original. Ok, entonces esto se ve más sencillo, por así decirlo. Entonces tenemos esto, yz menos z cuadrado. Ok, eso, ya. Entonces, ahora lo que estamos haciendo fue calcular este rotor. Entonces, lo que vamos a hacer más en general es calcular esta integral. Es una integral de superficie del campo vectorial rotor de f. Y nuevamente, cada vez que ustedes sientan como, oye, ¿cómo calculo esto? Es porque no está parametrizado. Entonces acá, claro, esto es solo una escritura. Y esa idea la he dicho harto, pero es como para que se la guarde. Entonces acá, ¿qué teníamos que hacer primero? Bueno, calcular este campo. Lo tenemos. Era esto. Em, Era eso. Esto está en S por un diferencial de A. Y nuevamente quedamos como chuta. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, parametrizar, po. Parametrizar. Tenemos que visitar adecuadamente esta superficie. Sí, porque acuérdense que como que la intuición era quizá este borde sea medio complicado. Bueno, parametricemos la superficie. Entonces, em, la superficie en cuestión, ¿cuál es? Esta, po. Aquí está visto desde arriba, desde Z-tongo, Z saliendo, y esto es como en perspectiva. Entonces, yo quiero una parametrización que logre visitarme todos los puntos de esa superficie. A todo esto, eso, la superficie. Entonces, tenemos que entender esa superficie. De partida, ¿a qué altura está? Eso no lo hemos visto. ¿Cómo podríamos saber a qué altura está? Usando la definición de los puntos que están ahí. ¿Ya? Eso sería estudiando este conjunto, de, el conjunto de los puntos en el espacio, tales que están en la superficie, o sea, en la esfera, y están en el paraboloide. Eso es ese conjunto. Entonces, si yo tomo un punto ahí, en particular, va a estar en la esfera y va a estar en el paraboloide, o sea que satisface esto. Y puedo reemplazar esta info aquí, ¿ya? Eso significa que entonces 3z más z cuadrado es igual a 4. Esto es una ecuación de segundo grado, que también se puede factorizar como z menos 4 y z más 1, no, más 4 menos 1. Aquí lo que hice fue escribirla como
producto de cosas, que multiplicadas me dan esta y sumadas me dan el del medio. La factorización que uno cacha así como por defecto, no sé. Y eso es cero si es que cumple eso. Entonces, básicamente lo que hicimos de aquí para acá es determinar los valores que hacen cierto estar en estar en la esfera y en el paraboloide. ¿Cuáles son esos valores? Estar en -4 y en 1. Entonces, en particular, -4 por el dibujo, eh, no es el caso, o sea, porque el paraboloide parte definido desde 0 hacia arriba. Entonces, tiene que ser esta altura, esta como diferencia que dibujé por acá, este delta es 1, en realidad. Así que está en el plano igual a 1. Entonces, la circunferencia está en el plano igual a 1. Eso es todo lo que pasa. La circunferencia está en el plano igual a 1. El plano z igual a 1. Entonces, ya ahí tenemos determinada como la intersección. Y ahora sí que tenemos todo como completamente determinado. ¿Cómo podemos calcular visitar esta superficie? Bueno, la forma de hacerlo es con una parametrización de superficie. Entonces tiene que recibir ¿cuántos parámetros? Dos, porque las superficies son bidimensionales. ¿Y a dónde las manda? Al espacio, porque esta superficie está definida no en un plano, en el espacio. Va. Entonces esto llega hasta R3 y tomo dos variables, ¿sí? Dos variables. Entonces ahora la pregunta es de nuevo, ¿cómo puedo visitar apropiadamente una superficie? O sea, un círculo. Es igual que en la P1. ¿Sí? Acá siempre va a haber como un parámetro fijo. El parámetro fijo en este caso, ¿cuál es? ¿Es X, Y o Z? Voy a ponerle fiato. Es Z, súper, bacán. Es Z, estamos en una altura fija. ¿Ya? Entonces, como estamos en una altura fija, eh, nosotros la parametrización lo que hace es reescribir los puntos X, Y, Z a, a la forma en que los visito. Entonces, el Z, ¿cómo lo visito? Lo visito estando en 1. Bacán. Y ahora, ¿cómo visito este círculo por completo? Bueno, ahora no solo vamos a estar en el contorno como en la P1, queremos estar en todo esto, ¿ya? ¿Y cómo se hace? Visitando todo eso. Bueno, con las coordenadas cilíndricas, ¿cierto? Para el X siempre podemos usar coseno, para el Y seno. ¿Y por qué un ρ genérico? Porque queremos que ρ vaya desde el centro hasta hasta el extremo, ¿sí? No queremos que esté fijo en un contorno nomás. No queremos que solo sea una circunferencia, sino queremos que cubra todo para que sea un círculo. Entonces, ahí definimos que depende de teta y ρ. Y hay que decir entre qué valores va. Entonces, para como cubrirlo todo como angularmente, tiene que ser el teta, tiene que ir de 0 a 2pi. Y para cubrirlo radialmente, habría que visitar ¿cómo se llama? El radio a esa altura, ¿sí? Entonces, ¿cómo descubro el radio de esta circunferencia? ¿Se les ocurre cómo se podría hacer? El radio de la circunferencia cuando estoy en z igual a 1. Si tenemos z, podemos ponerlo en la esfera, el radio sería x cuadrado más y cuadrado. Ah, claro, eso. Nosotros sabemos que estamos parados en este punto fijo. Entonces, ¿qué ocurre? Que de hecho es lo bacán de esto, es que si ustedes reemplazan z igual a 1 en ambos casos, les entrega la ecuación de una circunferencia. ¿Ya? Entonces ustedes ahí tienen que todo el rato estar en el paralelo de cómo se ven los objetos y cómo están descritos simbólicamente. Entonces, si evaluamos esto en z igual a 1, que es donde sabemos que coinciden,
acá va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual 3, y acá va a quedar 1, pero si pasa para allá, queda 4 menos 1, y eso es 3. Así que queda una circunferencia de radio 3, así que, no, de diámetro 3, no, de radio raíz de 3, ahí está, radio raíz de 3, ya por la justificación que acabamos de hacer. Y entonces ahí podemos cubrir todo este platillo, ¿ya? Y ahí tenemos la parametrización, buenísimo. Y ya para abajo es un poco más de lo mismo, ¿sí? Entonces esto tiene sentido si es que lo escribimos como el dominio de nuestra parametrización, nuestro campo evalúa la parametrización que depende de dos valores porque es una parametrización de una superficie y las superficies son bidimensionales. Y acá, ¿qué va? Va el versor normal a las componentes, que es esto. Entonces, tenemos que calcular todas esas cositas. Y podemos calcularlas rápido ya, solo como para hacerlo full completo. Entonces, tenemos la parametrización. ¿Qué otra cosa hay que calcular ahora? Calculemos los versores. Entonces, derivar con respecto a ρ. Entonces, acá queda coseno de teta, seno de teta, 0, porque 1 no depende de teta. Después, con respecto a la segunda variable, bueno, acá siempre les recomiendo hacer la convención de dejar el ρ primero, el teta después. Después lo derivamos con respecto a teta y da, al primero da menos ρ seno de teta, porque la derivada de coseno es menos seno, ρ coseno de teta, y acá 0. Entonces ahora hay que hacer el producto cruz. Ya hacemos el producto cruz, entonces queda S cruz este, y la forma es escribirlo así. Primero escribimos las componentes del que está más a la izquierda, después el que está más a la derecha. Ahí queda así. Ya. Y entonces, nada, pues multiplicar. Entonces fijamos una fila y multiplicamos los otros, pero eso da 0, bacán. Entonces 0 ni tongo. Fijamos esta columna, dije fila, pero era con. Fijamos esta columna, alterna el signo y multiplicamos todo otro, y eso también es 0, buenísima. Fijamos esta columna y esto, bueno, no van a dar 0, pero queda sencillo igual. Queda p rho coseno de cuadrado menos s, que es eso, en catón. Y si lo factorizamos, queda rho coseno de eso. Ya, acá es con un signo más, por si acaso, porque es menos eso. Si lo factorizamos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, pero por identidad dentro del cálculo, ¿cierto? Eso vale 1, así que es simplemente 1. Así que el versor normal es roca. Roca, que es como una roca. Bueno, es letra ro, versor K. Em, ya. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Evaluar el campo. Si se fijan, es todo el rato lo mismo, solo que hay que ser como muy ordenadito para la cosa. Evaluamos el campo. ¿Cuál campo? Bueno, el campo rotor. ¿En qué cosa lo evaluamos? En la parametrización, porque queremos estar visitando esta cosa. Entonces queda xz y sería xz rho por 1, o sea, la primera coordenada por la tercera, rho coseno. La segunda coordenada por la tercera, como la tercera es un 1, no afecta, así que queda rho seno de teta. Y esta era, hoy no sé cómo lo escribí. No sé si es un menos x cuadrado, ¿qué es? Ah, sí, es un menos z cuadrado. Menos z cuadrado, pero z vale 1 en la parametrización, así que va a ser menos 1. Y ahí está. ¿Qué más queda? Hacer el producto punto de esto, de esto. Ahora voy a hacerlo por acá. Del, del campo, evaluado en la parametrización por los versores. Así. Y esto nos va a entregar el integrando, porque al final nosotros estamos integrando en funciones escalares. Así que hacemos el producto punto. Bueno, y esto podemos escribirlo más explícitamente como 0, 0, rho, ¿cierto? Porque K tongo es el vector 0, 0, 1.
Ya, entonces queda esa coordenada por esa, 0, esa por esa, 0, y la tercera con la tercera queda menos rho. Entonces, bacán, el problema se simplificó caleta, solo hay que, lo único que hay que calcular es esto. Sería esta integral, que luego de todas estas transformaciones es menos rho de teta de rho de teta en estos parámetros, donde la integral de más adentro debe coincidir con los límites de la variable de más adentro. Ya. Y queda que calcular esta integral, pero si se fijan los límites están fijos, entonces no es tan difícil. Eh, las integrales se multiplican, entonces va a quedar la integral de 0 a 2pi de teta por menos 1, la integral de 0 a raíz de 3, rho de rho. em, Esta es 0 a 2pi y esta queda menos, bueno, solo para no anotar el menos, voy a dar vuelta a los límites de integración. La primitiva de rho es 1/2 rho cuadrado, y voy a usar el menos para dar vuelta a los límites de integración. Así que queda eso. Y nada, pues eso es 2pi, esto vale 2pi, esto vale 2pi, esto vale, bueno, va a valer 0 por un lado. Y por otro va a quedar, o sea, queda, em, 3 menos 3. Entonces queda 2pi por 1/2 menos 3. Ya, eso es porque es 0 cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. ¿Ya? Y eso está multiplicándose, así que esos dos se simplifican y al final queda menos 3pi la respuesta y termina. Y si se fijan, igual esta integral fue mucho más sencilla de calcular que esta cosa enorme de acá, donde no sabíamos bien cómo visitar la curva, el contorno, entonces el teorema de Stokes nos apaña a cuando tenemos que calcular integrales sobre un contorno y quizás sea más fácil verlo con respecto a su rotor. Entonces recuerden que es súper importante la hipótesis de que el campo fuese de clase C1, porque eso nos permite poder derivarlo cuando le calculamos el rotor acá. Em, Necesitamos que la curva sea cerrada sí o sí, porque piénsenlo. O sea, en el fondo son harta hipótesis, pero todas tienen sentido entre sí. Solo tiene sentido definir una superficie eh, finita si es que su contorno es cerrado. No, mentira, igual podría ser infinito. Ya, pero en el sentido de que si lo vemos del otro lado, es como solamente voy a encerrar algo, una superficie finita, voy a encerrar una superficie si es que yo soy cerrada, si es que la curva es cerrada per se. Y tiene que cumplir las buenas propiedades, ser simple, regular, orientable, para poder asignarle el sentido de las flechitas. Y eso. Y ahí quedamos con el teorema de Stokes, las motivaciones de cómo de usarlo, de por qué es bueno. Y eso. Ya me preguntan, ¿nos podrían poner algún ejercicio de algo muy difícil de graficar o siempre se debería poder? De manera no. No, o sea, yo creo que esto es como lo que más tienen que cachar. O sea, encuentro que hemos trabajado como todos los objetos que aparecen, ¿cierto? Las circunferencias que tienen esta forma, los paraboloides que tienen esta, que ya se los expliqué, los elipsoides, que es cuando, es cuando son como una elipse, pero les aparece otra constante para otra dimensión, y es igual a 1, entonces lo que significa es que tiene la forma de un elipsoide, pero lo más probable es que les digan, eso ya está como medio exótico, probablemente les digan cómo es, pero igual apaña mucho que ustedes ya hayan, no sé, revisado. ¿Qué otro objeto? Em, un cilindro. Un cilindro, ¿cierto? La ecuación, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado. En el plano, si lo vemos en el plano, es una circunferencia centrada al cero de radio A. Pero cuando estamos en el espacio, esto se proyecta, ¿sí? Entonces, claro, es en particular en la altura cero tiene radio A, pero en realidad es todo este cilindro infinito, ¿sí? Y creo que esos serían como todos los objetos que deberían manejar. Ya, y con estos mismos, los cilindros y los elipsoides, todo eso, y los paraboloides, aparecen naturalmente los círculos, entonces ya cacharon
que para visitar un círculo siempre van a tener en el espacio, al menos, siempre van a tener que fijar una coordenada y las otras dos las eligen según las coordenadas cilíndricas. Si les aparece una esfera, bueno, ahí ya ocupan coordenadas esféricas. No sé, pues si quisieran calcularle el manto de una esfera, ocupan las coordenadas cilíndricas. Y creo que esos serían como los objetos más comunes. Si les sale por ejemplo, la parte B, que no la hicimos, que solamente podemos, podemos comentarla. Por ejemplo, aquí les pide como calcular un, les pide calcular esa integral. Entonces tiene un rotor y uno al tiro salta. Ya, rotor, calcular esa integral de superficie, Stokes, el toque. Entonces, eh, primero siempre entender el objeto. Entonces acá, ¿qué tipo de objeto sería? Tiene dos variables, están al cuadrado, y una tercera que sobra, ¿cómo se llama? Un paraboloide. Un paraboloide que va a ser paralelo a qué lugares? A x cuadrado y a y cuadrado, o sea, al plano x, y a los que están al cuadrado. Em, y este 4 es como que lo sube o lo baja, ¿sí? Entonces, una vez que maneja como esa idea, en el fondo esto es esto. Este signo menos significa que en vez de apuntar hacia arriba, va a apuntar en el sentido opuesto, pero a lo largo de este eje. Entonces, está así, x, y, z. Entonces, este z va a apuntar hacia abajo, a lo largo y paralelo al eje del plano de los que están al cuadrado, y el eje del z. Entonces, se ve como así. Y te dice, pero que le sumas 4, entonces en realidad está como desplazado, está como más arriba. Y te dicen, en particular, o sea, está hasta arriba, hasta la altura 4, y te dicen, calcúlalo de 0 hasta 3. Entonces, de 0 sería como este plano, literal, el 0, hasta el plano 3, por ejemplo, hasta acá. Entonces aparece esta como banda. Si uno lo mirara de lado, aparece una banda. Eh, en la altura entre el plano 2, o sea, 0 y 3. Y ese objeto es medio raro, pues como una pulsera, no sé. Y está medio raro calcularle como el flujo a través de ella. Entonces, ¿qué podrías hacer? ¿Qué se puede hacer? Calcular la circulación por arriba y por abajo, en ese contorno. Y eso. Pero como que creo yo que más allá de algo así, pucha, no sé. Estaría como, en el fondo la intuición es, si ven una superficie como media exótica y les sale un rotor, ocupen Stokes al tiro. Y entonces es más sencillo, porque esta superficie que es como una banda, que es como una pulsera, está medio difícil de visitar como superficie, pero los contornos son simplemente circunferencias. Y ya aprendimos la parametrización de una circunferencia. Así que eso, sin más que decir, me basé harto y agradezco harto que se hayan quedado. Em, la P5 de curvas se las voy a dejar en la pauta. Me habían preguntado más arriba como cuándo voy a subir la otra. Eh, en algunos días, ¿sí? Pronto para que alcancen a estudiar, sí, para su control. Así que eso, no sé si tienen alguna otra duda, sino para ir cerrando, gracias por quedarse, en verdad. Espero que les haya servido mucho esto y de ahí yo subo el video para que lo puedan revisar. De nada, que estén bien. Buenísimo, qué bueno que quedó todo claro. Me alegra mucho. Adiós, chicas, que tengan un Chao, excelente muchas día. gracias. Chao, chao. Dejar de grabar. Adiós.